Entonces yo sí sentía como que tenía que esperarme y estar en un buen momento de mi vida. Bueno, vamos a comenzar, señores, con Cristian Nodal, que continúa con su exitosa gira Palcora Tour por varias ciudades de México. Así es, y como ha sucedido en casi todas esas presentaciones, su esposa Ángela Aguilar lo acompaña pues a disfrutar al máximo y verlo cantar, y esta vez no se quedó sentada. Vamos a ver. A ver. Frente a más de 10,000 personas, Cristian Nodal vivió este fin de semana una noche épica en el Palenque de Texcoco. Ahí Nodal interpretó todos sus éxitos, mientras que los asistentes bailaban y coreaban sus canciones. En primera fila estaba su esposa Ángela Aguilar, quien cantó a dúo con Nodal algunos fragmentos de Dime Cómo Quieres, tema que grabaron hace algunos años y que significó el primer flechazo entre ellos dos. Mientras cantaban, se lanzaron miradas y sonrisas cómplices, mostrando lo enamorada que está la parejita. Después, Ángela se limitó a disfrutar de la presentación de su esposo, que duró más de 3 horas y media. Cristian continuará con la gira que recorrerá todo México y hace unas horas dio una conferencia de prensa en el Auditorio Telmex de Guadalajara y nos dio alegría ver que está más amable y accesible que nunca con los medios. Creo que no estaba ni en un momento donde me sintiera yo emocionalmente o profesionalmente preparado para dar cara a tantas cosas feas que había, ¿me entiendes? Y estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era pues más negativo. Por eso yo no era como haciendo cosas buenas y ¿me entiendes? Que había como preguntas con doble sentido o con connotación negativa. Entonces yo sí sentía como que tenía que esperarme y estar en un buen momento de mi vida para tener esa cercanía. Muy pronto, Cristian sacará un nuevo tema dedicado a su hija Inti. Y respecto a la canción que hice a mi hija, no viene un video musical. De hecho, la nueva música que se está lanzando es para un álbum que se llama ¿Quién más como yo?, que ya no forma parte de Palcora, parte 2. Ya Palcora quedó cerrado. Me gustaría que me dijeras cuál crees que ha sido hasta el momento la mayor difamación de la que has sido objeto. ¿Cuál es el mayor error o estupidez que hiciste y qué hubieras hecho diferente? Que soy desafinado. Creo que es lo peor que han dicho de mí. La verdad yo sí afino mucho. No me gusta que digan que soy mal cantante. ¿Y cuál es el mayor error que has cometido y que hubieras hecho diferente? Quizá tatuarme la cara, porque ahorita ya me la estoy quitando. Entonces me hubiera ahorrado mucho tiempo y dolor. Él contesta muy bien, o sea, muy enfocado. Creo que las dos le hicieron 3 preguntas en una. Pero contesta muy bien. Y obviamente lo del tatuaje de la cara es súper doloroso y obviamente por eso está diciendo que de lo que más se arrepiente es tatuarse la cara. Y este concierto es un déjà vu porque recordemos que Ángela y Cristian Nodal formalizaron su relación en el junio pasado, justo en un concierto así de Palenque, dándose un beso en la tarima. Al mes se casan. Todo eso en un mismo año. O sea, yo pensé, cuando uno empieza a hablar de esta pareja... ¿Eso fue en junio del año pasado? Exacto, es que no tienen un año de relación. Uno piensa que llevan 2, 3 años porque lo escuchas todo el tiempo y en realidad llevan 8, 9 meses solamente de relación y como dirían por ahí, somos fan de su relación. Bueno, a ver, la relación que nosotros conocimos como pareja, pero... Bueno, ya si empezaron antes, exacto, solo ellos saben. Solo ellos parece saben. Que desde que era una Tienen bebé, una relación Ángela, corta. Sí. Todavía es corta. Corta para todo lo que hemos hablado. Bueno, Caso es una campeona, porque la mayoría de las mujeres obviamente tratan de decir lo que tienen que decir públicamente, sin embargo, yo creo que ella está tratando de salirse de esto lo más rápido posible. Le va a costar igual porque obviamente, como tú dices, no lleva ni un año de relación, Ángela. Y todo pasó mientras ella creo que estaba embarazada. Y como bien dices, me impresiona la madurez con la que habla porque... No debe ser fácil saber que el día de mañana la que comentaba en las redes sociales tuyas decía, ay, feliz de ser tía, pueda ser la madrastra de tu hija. Eso es como que bastante fuerte todavía de asimilar en, como estamos diciendo, en bastante poco tiempo, Lili. Pero bueno, gran madurez y gran madurez y qué manera de ser fuerte y de salir adelante, y de verdad que por eso creo que la gente lo ha apoyado tanto y la empuja, bueno, ambos, porque cada uno tiene su grupo, pero Caso
me quito el sombrero contigo. Muy bien.